Bienvenido, querido hermano y hermana, a un estudio más de esta serie de 40 madrugadas titulada Identidad Adventista. Hoy estudiaremos acerca de las 2300 tardes y mañanas. Comencemos. El libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice: Teme a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Como hemos estudiado en temas anteriores, debe haber un juicio antes de la segunda venida de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo viene a dar a cada uno según sea su obra. Es decir, que Jesús no viene a juzgar, viene a dar la recompensa a cada uno. Eso nos hace entender de que debe haber un juicio previo para saber qué es lo que cada ser humano va a recibir. Y en el libro de Daniel capítulo 8 y capítulo 9 descubrimos el horario divino para el comienzo del juicio celestial. Milagrosamente, en su infinita misericordia y sabiduría, Jesús vincula este juicio del tiempo del fin con eventos específicos en la vida de Jesús. Estos eventos terrenales históricamente verificables en la línea de tiempo de la historia confirman la confiabilidad de la profecía y la fecha para el comienzo del juicio. Daniel 8:14 nos da nuestra primera pista. El ángel dice a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aunque Daniel entendió el concepto de la purificación del santuario y el juicio, estaba confundido acerca de qué significaban los 2300 días. Entonces Dios manda a su ángel y el ángel tranquiliza al profeta Daniel. El versículo 23 dice: Daniel, ahora he venido para darte habilidad para entender. Y Gabriel continúa explicándole al profeta la visión en los versículos 24 y 25 del capítulo 9 de Daniel. Los textos dicen: 70 semanas están determinados para tu pueblo y para tu santa ciudad, para terminar la transgresión, para poner fin a los pecados, para hacer reconciliación por la iniquidad y para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Sabe pues y entiende que desde la salida para la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En profecía bíblica entendemos que un día equivale a un año literal. Así lo dice Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Entonces, para comprender la profecía de las 2300 tardes y mañanas, debemos entender en qué momento inicia esta profecía. Si leemos el capítulo 9, podemos ver que el profeta no entendió el significado de estas 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, el ángel viene a explicarle. Y para poder comprender esto, voy a dejarte una gráfica y voy a tratar de explicarte lo que la gráfica y la profecía de tiempo nos dice. Los versículos 24 y 25 nos dicen que 70 semanas están determinadas para el pueblo judío. Y el inicio de las 70 semanas se nos dice que sería cuando se daría la orden de reconstruir Jerusalén. Entendemos entonces que, según el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 13, el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén fue emitido por Artajerjes en el año 457. Es ahí entonces donde se da inicio a las 70 semanas. La palabra determinadas de las 70 semanas en el idioma original también significa cortadas. Entendemos entonces de que como la profecía o la parte de la profecía que Daniel no había entendido eran las 2300 tardes y mañanas, estas 70 semanas han sido cortadas de la profecía de los 2300 días. Recordemos de que estas 70 semanas es un periodo de 490 años. Entonces, la profecía nos dice que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrían 7 semanas y 62 semanas. Entendemos entonces que la orden fue dada en el año 457 y 7 semanas son 49 años. Del año 457 a.C. hasta el año 408 a.C., 49 años aproximadamente fue lo que duró la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Y las 62 semanas son 434 años.
lo que nos lleva del año 408 a.C. hasta el año 27 después de Cristo. La profecía dice que desde la orden para restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrían 7 semanas y 62 semanas, en total 69 semanas. La palabra que se utiliza para traducir Mesías es Mesías, que quiere decir ungido. Entendemos que en torno a su bautismo nuestro Señor Jesucristo fue ungido. Y Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo. Hasta allí nos llevan las 69 semanas de las 70. Entendemos entonces que desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 27 después de Cristo son 483 años. Pero la profecía dice que son 70 semanas, por lo tanto, una semana más nos hace falta de 7 años. Y la profecía sigue diciendo que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. Justamente 3 años y medio después de que Jesús fue bautizado, fue crucificado en la cruz del Calvario en el año 31 después de Cristo, dando así el cumplimiento al cese del sacrificio, a la muerte del Mesías príncipe, la muerte de Jesús a la mitad de la semana profética, que serían 3 años y medio. Pero esta profecía nos lleva hasta el año 34, donde culminan las 70 semanas, donde culminan los 490 años, el tiempo que había sido para el pueblo judío. Porque en el año 34 después de Cristo, Esteban es apedreado y el evangelio entonces llega a todo el mundo. Entonces, de los 2300 días o años, restamos 490 años de las 70 semanas proféticas, quedándonos así 1810 años todavía. Entonces, del año 34 después de Cristo sumamos 1810 años y nos llega hasta 1844. En ese tiempo es donde la profecía de Daniel 8:14 dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Entendemos entonces que la purificación del santuario empieza en el año 1844 después de Cristo, porque las 2300 tardes y mañanas inician con la orden de reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C. y termina en el año 1844 después de Cristo. En ese tiempo empezó el juicio investigador. Y sabemos que el día de la expiación en el santuario celestial era una vez al año y era un día de juicio. Un día en donde los israelitas tendrían que estar humillados delante de Dios. Un día en el que sus pecados estaban siendo borrados. Y hoy estamos viviendo en ese día. Es posible que te hayas sorprendido al descubrir que hemos estado viviendo en el tiempo del juicio desde el año 1844. El tiempo se acaba. La profecía bíblica indica que nos estamos acercando a la venida de Jesús. Pronto nuestro Señor Jesús regresará, porque estamos viviendo en la hora del juicio. Este no es el momento para incursionar en los bordes de la fe. Este no es el momento para juegos religiosos, para dudas. Este no es el momento para perder el tiempo. La hora del juicio de Dios ha llegado y los destinos de toda la humanidad están siendo decididos. Si en el día de la expiación el pueblo de Israel humillaba su corazón, se confesaba delante de Dios y buscaba a Dios de todo corazón, es lo mismo que debemos estar haciendo hoy, entendiendo que estamos viviendo en el gran día de la expiación. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos llama a ti y a mí. El llamado de la hora del juicio es el llamado de la fidelidad a Cristo. El llamado de la hora del juicio es el llamado de regreso a la obediencia que Dios pide en su palabra. Recuerda que la profecía dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Recuerda que nuestras vidas están siendo pasadas en este momento en el juicio. Así que debemos vivir de tal manera que agrademos a Dios y que le obedezcamos a través de su palabra. Gracias por acompañarme en este estudio y que Dios te bendiga.